En un mundo dominado por la opresión y la desigualdad, surgió una voz que desafió el status quo en Francisco I. Madero. Nacido en una familia de agricultores, se convirtió en un ícono de la lucha por la justicia social y la Revolución Mexicana. Su creencia en el poder del espiritismo lo guió en cada paso del camino, transformando el dolor en esperanza. Como líder carismático enseñó que la verdadera libertad va más allá de lo que se ve. Pero, ¿qué pasó cuando la traición amenazó con aplastar sus sueños? Prepárate para un viaje por la vida de un mártir que, incluso en su muerte, encendió la llama de la resistencia en el corazón del pueblo mexicano. Quédate con nosotros y descubre cómo la lucha por la democracia resuena hasta el día de hoy. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en una familia de agricultores en Parras de la Fuente, Coahuila. Desde muy joven, Madero mostró interés por la política y la justicia social. Al presenciar las desigualdades e injusticias bajo el régimen de Porfirio Díaz, decidió convertirse en una voz activa en la lucha contra la opresión. Madero estudió en instituciones de renombre, incluida la Universidad de California, donde estuvo expuesto a nuevas ideas y movimientos progresistas. Se convirtió en un defensor del sufragio y los derechos humanos. Y con el tiempo, sus firmes convicciones lo llevaron a oponerse abiertamente a Díaz, lo que resultó en su candidatura a la presidencia en 1910, lo que significó una esperanza de cambio para muchos mexicanos. Madero era un individuo carismático y apasionado, capaz de movilizar masas con su visión de un México más justo, lo que le valió tanto admiradores como enemigos arraigados en la vieja guardia del poder mexicano. La dictadura de Porfirio Díaz, que gobernó México durante más de 30 años, estuvo marcada por una política de modernización y desarrollo económico, a cualquier precio. Aunque el país experimentó un crecimiento industrial significativo, este progreso estuvo respaldado por graves desigualdades sociales. La tierra y la riqueza estaban concentradas en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. El régimen de Díaz utilizó una represión brutal contra cualquier oposición, silenciando a los críticos y eliminando a los disidentes. El descontento popular iba en aumento y el apetito por el cambio se volvió insaciable. Madero, por el contrario, fue uno de los primeros en cuestionar abiertamente la legitimidad de Díaz, publicando el libro La sucesión presidencial en 1910, en el que proponía elecciones libres. Su llamado a reformas políticas y sociales comenzó a resonar entre las clases sociales oprimidas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la liberación en una época de oscuro autoritarismo. El llamado al cambio fue un fenómeno que comenzó a tomar fuerza a principios del siglo XX, cuando la población se sentía cansada de la opresión y corrupción del gobierno de Díaz. Francisco I. Madero utilizó sus dotes de oratoria y su popularidad para movilizar a la población, inculcándoles la creencia de que un nuevo México era posible. La Revolución Mexicana comenzó con pequeñas revueltas, pero rápidamente se convirtió en un movimiento nacional. Multitudes de campesinos, trabajadores e intelectuales se unieron bajo la bandera de Madero, esperando no solo un cambio político, sino también una reforma social y económica. Madero emergió como una figura central, articulando las aspiraciones de un pueblo sediento de justicia, aportando optimismo y esperanza de un futuro mejor. Su clamor por la democracia resonó en todo el país, energizando a quienes antes se sentían impotentes y encendiendo la llama de la rebelión contra la opresión. El impacto del espiritismo en la vida de Madero fue profundo y formativo. Desde muy joven se involucró en el espiritismo, creyendo que la comunicación con los espíritus podía ofrecer sabiduría y guía. Madero mantuvo correspondencia con médiums y creía que los mensajes que recibía podrían iluminar su camino en la política y la vida personal. Vio la muerte no como un final, sino como un nuevo comienzo, una transición a un estado superior de conciencia. Esta creencia lo ayudó a enfrentar los inmensos desafíos que encontró durante su lucha por la libertad de México, permitiéndole ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje. Madero reflexionaba a menudo sobre cómo sus experiencias espirituales moldearon su visión de un México más justo e igualitario, y cómo conectarse con el mundo espiritual
lo fortaleció en momentos de desesperación. Sus cartas espiritistas, llenas de esperanza y determinación, se convirtieron en un legado de su mensaje y filosofía, influyendo en las generaciones futuras para luchar por la manifestación de un mundo donde la muerte sea solo un paso hacia nuevas oportunidades. Francisco Madero siempre creyó que la vida no se limitaba a lo que se puede ver. Desde muy joven, su interés por el espiritismo moldeó su visión del mundo, permitiéndole encontrar consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. El espiritismo no era solo una creencia para Madero, fue una guía emocional, una guía en medio del caos de la Revolución Mexicana. Dedicó horas a estudiar cómo los mensajes espirituales podían inspirar acciones en la tierra. Le ayudó a superar sus propias inseguridades y miedos. En las cartas intercambiadas con sus médiums, Madero reflexionaba a menudo sobre el papel que desempeñaba el espiritismo en su lucha por la justicia social. Vio la muerte no como un final, sino como una transición que podía entenderse y aceptarse. Esta perspectiva le permitió abordar la vida con valentía, y su compromiso con el espiritismo inspiró a quienes lo rodeaban a buscar comprender el universo de una manera más profunda e intuitiva. Para Madero, cada mensaje recibido era una oportunidad de autoconocimiento y una invitación a actuar a favor de las injusticias sociales que lo rodeaban. En su búsqueda de la verdad y la justicia, Madero comenzó a firmar los mensajes que enviaba a diversos medios como Bima, seudónimo que simbolizaba fuerza y determination. En este cargo, expresó sus aspiraciones y desafíos políticos en cartas detalladas, donde explicó sus preocupaciones con el Estado de México bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Escribir bajo seudónimo le permitió a Madero sentirse libre de compartir sus ideas, sin el peso de su nombre. Incluso antes de convertirse en figura pública, ya moldeaba las opiniones de sus contemporáneos a través de textos que combinaban espiritualidad y política. Los corresponsales que recibieron estas cartas quedaron conmovidos por la profundidad de sus reflexiones, y muchos comenzaron a verlo como un líder visionario. Con el paso del tiempo, la figura de Bima pasó a representar la esperanza que muchos buscaban de un futuro mejor, y sus palabras resonaron como una canción de libertad, inculcando en los lectores un renovado sentido de propósito en medio de la desesperación. Madero aprovechó esta plataforma para atraer más partidarios a su causa, sembrando las semillas de la revolución a través de una correspondencia íntima y reveladora. Las opiniones de Madero sobre la justicia y la libertad comenzaron a consolidarse a medida que se profundizaban sus experiencias con el espiritismo. Creía que la verdadera libertad no se limitaba a la ausencia de opresión, sino al despertar de la conciencia colectiva. Para él, la conexión con el mundo espiritual le trajo profundas ideas sobre la necesidad de un México verdaderamente libre. En momentos de meditación, Madero recibió visiones que lo guiaron, instándolo a luchar por un sistema donde la reforma política implicara un despertar espiritual del pueblo. Vio las injusticias sociales como una cuestión de desesperación espiritual, donde la gente, sin esperanza, no podía ver la luz de un nuevo amanecer. Las cartas que Madero produjo durante este período estuvieron llenas de metáforas que vinculaban la lucha por la justicia con la búsqueda interior que todos debían emprender. De su mente surgieron imágenes de un nuevo México, donde la libertad era la base de un nuevo orden social, y escribió incansablemente, creyendo que cada palabra podría resonar e inspirar un cambio necesario en el corazón de su país. La intersección entre política y espiritualidad en Madero era evidente e intrínseca a su ser. Creía que la transformación social no podría lograrse sin una profunda comprensión espiritual de las necesidades de la gente. Madero se dirigió no solo a los ciudadanos, sino al núcleo de su esencia, buscando inspiración en las voces del más allá y en la sabiduría de los antepasados. Los mensajes que recibió a menudo sugerían que el cambio político era un reflejo de la evolución espiritual de una nación. Al adoptar una postura contra la tiranía de Díaz, Madero estaba, de hecho, pidiendo una revolución en todos los niveles social, político y espiritual. Su poderosa oratoria se basó en principios espirituales y habló de un México donde la compasión y la solidaridad eran los cimientos de las interacciones humanas. Madero movilizó a las masas para que no solo lucharan contra la opresión, sino que interiorizaran la idea de que esta lucha
era un llamado a elevar la conciencia colectiva. Así, sus conferencias y escritos se convirtieron no solo en un manifiesto político, sino en un tratado espiritual, dejando un legado que resuena durante generaciones, mostrando que la búsqueda de la justicia debe incluir siempre la búsqueda de la verdad interior. En medio del creciente malestar político que envuelve a México, Victoriano Huerta surgió como una figura controvertida. Originalmente, Huerta fue un general leal a Francisco y Madero, pero su ambición personal lo llevó a tramas vengativas. Comenzó a tejer una red de alianzas con quienes se oponían a Madero, aprovechando el creciente descontento con el gobierno. Muchos veían a Huerta como un líder fuerte, capaz de restaurar el orden que la revolución parecía haber comprometido. Sin embargo, bajo esta fachada de fuerza, Huerta escondía intenciones traicioneras. Madero, a su vez, se encontró en una situación muy precaria. Sus propios aliados temían la inestabilidad y la confianza que él había inspirado estaba empezando a desmoronarse. Huerta creía que podía usurpar el poder a Madero, convencido de que su visión militarista era el camino hacia la verdadera prosperidad del país. Así, el ambiente en la capital se volvió cada vez más tenso, con rumores de traición circulando como la pólvora, presagiando la tormenta que se avecinaba. A medida que crecía la oposición a su gobierno, Madero se encontró luchando no solo contra Huerta, sino también contra la falta de apoyo de los aliados que se habían alejado. La falta de fiabilidad de algunas figuras influyentes empezaba a pesar sobre sus hombros. Madero había creído que podía unir a las distintas facciones de la revolución, pero la realidad era más cruel. Se hizo evidente la desunión entre los revolucionarios y la división entre intereses personales y colectivos. Muchos, que alguna vez habían aplaudido sus iniciativas progresistas, comenzaron a criticarlo, juzgando su forma de gobernar como débil e indecisa. La presión iba en aumento, con distintos sectores pidiendo medidas más drásticas, mientras Madero insistía en la necesidad de diálogo y convivencia. La confianza que había cultivado su carismática figura se fue desmoronando poco a poco, y la decepción de la población era palpable. En cartas intercambiadas, Madero expresó su angustia por el creciente distanciamiento y la incapacidad de consolidar una verdadera coalición a favor de la reformulación del país, lo que parecía hacer que la lucha fuera mucho más solitaria de lo que esperaba. El golpe militar que condujo a la usurpación de Huerta en 1913 fue rápido y devastador. Con una combinación de traición y astutas maniobras políticas, Huerta depuso a Madero en un acto que desmoronó la democracia recién conquistada. Con el pretexto de poner orden, Huerta inició un régimen de represión que recordaría los días más oscuros de la era Díaz. Esta traición dejó a Madero atrapado, impotente frente a una revolución que él mismo había ayudado a fomentar. La población, inicialmente esperanzada, vio cómo sus esperanzas se desvanecían cuando los nuevos dirigentes demostraron ser opresivos. Las calles de México se llenaron de desaliento e ira, y la filosofía de Madero, que veía la muerte como una transición y un nuevo comienzo, ahora se vio desafiada por la cruel realidad de la traición. Sin apoyo militar para contener la rebelión, Madero quedó aislado, tratando de encontrar nuevas formas de resistencia mientras era arrestado y tratado como traidor por quienes alguna vez fueron sus aliados. El impacto de este golpe resonó en todo el país, encendiendo la llama de la insurrección entre quienes creían en la lucha por la libertad. Tras la traición de Huerta, la población mexicana reaccionó intensa y emotivamente. Para muchos, la figura de Madero había trascendido a la política. Se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia contra la injusticia. La gente comenzó a movilizarse, organizando protestas y revueltas en sus ciudades. En cada esquina aparecieron manifestaciones pidiendo el retorno de la democracia, haciéndose eco del espíritu revolucionario que se había encendido anteriormente. La traición de Huerta no solo provocó la indignación del pueblo, sino que puso de relieve la unidad entre diferentes grupos que antes parecían irreconciliables. Campesinos, trabajadores, estudiantes e intelectuales se unieron y promovieron una feroz resistencia al nuevo régimen. Los inspiradores mensajes de Madero, que se leyeron en plazas y mercados, dieron fuerza a quienes se sentían perdidos.
El lamento por la traición se convirtió en un grito de batalla por la libertad y la justicia. Uniendo al pueblo en un solo grito, la lucha continuaría hasta que prevalecieran los valores de la libertad y la igualdad. El cambio galvanizó un nuevo movimiento, uno que transformaría a México una vez más, con la determinación de que la llama de la revolución no se apagara. Francisco I. Madero estuvo recluido en un ambiente oscuro y opresivo, donde el sentimiento de traición y desesperación impregnaba cada rincón de su celda. Pasó horas reflexionando sobre sus esperanzas y sueños para México, anhelando libertad y justicia. En medio del silencio, recordó las cartas espiritistas que había escrito, donde se veía a sí mismo como un instrumento de cambio. Madero no se desanimó del todo. Habló con los espíritus que lo guiaron, buscando coraje para los desafíos que le esperaban. Al enterarse de que la población seguía luchando por su libertad, su corazón palpitó de esperanza. Estas reflexiones se convirtieron en un consuelo en medio de la desesperación de su situación. Vio la muerte como una etapa inevitable, pero no como el final. En su espíritu, Madero creía que su mensaje seguiría vivo y que la lucha por la verdadera libertad del pueblo no sería en vano. Las últimas palabras que escribió reflejaron un deseo ardiente de que incluso ante el más oscuro de los destinos, prevaleciera la fe y la determinación del pueblo, eternizando su ideología y legado en la historia de México. La fatídica noche de su asesinato, el ambiente estaba lleno de tensión y miedo. Madero, esposado y rodeado de soldados leales a Huerta, fue llevado a un destino incierto. Las sombras de la traición flotaban en el aire y la única luz que quedaba era la fe que tenía en el pueblo. La emoción y el clamor que habían surgido entre los mexicanos continuaron creciendo, incluso cuando él se sentía impotente. El último fue un asalto brutal, un acto de silenciar las voces que luchaban por la libertad. Después de la ejecución, una ola de indignación se extendió como la pólvora en un campo seco, uniendo aún más a la gente en su lucha. Madero no era solo un hombre, ahora se convirtió en un símbolo. Al enterarse de que su cuerpo sería enterrado, la idea de que su mensaje de resistencia superaría su muerte comenzó a resonar en su espíritu. Incluso con el trágico final de su vida, la esperanza y el clamor por justicia se intensificaron, sentando la semilla de un movimiento que no cesaría hasta que su pueblo alcanzara plenamente los ideales de libertad e igualdad. La figura de Madero se convirtió en una llama que iluminó el camino de la lucha por la democracia. Tras su muerte, su legado fue rescatado por quienes no aceptaron el régimen opresivo de Huerta. Habiendo perdido sus esperanzas e incluso su vida, Madero, paradójicamente, renació en la conciencia de los mexicanos. Llegó a ser considerado un mártir de la causa revolucionaria, un símbolo que unía a los ciudadanos en su búsqueda de la justicia social. Las peleas y protestas en nombre de Madero se hicieron cada vez más frecuentes, con discursos clamorosos que evocaban su nombre e idea. Grupos que alguna vez estuvieron divididos han encontrado un nuevo propósito al honrar su legado, redoblando esfuerzos para que se restablezca la democracia y se corrijan las injusticias. Con el tiempo, la figura de Madero se convirtió en un elemento unificador, un faro que inspiró a las masas a persistir en la lucha, incluso frente a la represión. Ahora era un símbolo de esperanza y resistencia, y la convicción de que un nuevo México era posible se fortaleció cada día bajo la dirección y enseñanzas de su mártir. El legado de Francisco I. Madero ha perdurado como uno de los pilares de la lucha por la democracia en México. Su visión espiritual y política dejó una huella imborrable en la historia del país. Con el tiempo, sus ideas fueron canonizadas en diversas formas del arte, la literatura y los discursos, siendo difundidas entre las nuevas generaciones que contemplaban el futuro de México. Madero había soñado con una nación donde la justicia y la libertad fueran accesibles para todos, y esta idealización continuó prosperando incluso después de su muerte. Activistas y líderes contemporáneos citaron a menudo sus cartas y discursos, recuperando los mensajes esperanzadores que dejó. El espíritu revolucionario que inculcó se convirtió en un legado que resistiría la prueba del tiempo y ayudaría a dar forma a los movimientos sociales que se encontraron a lo largo de las décadas.
La lucha por la igualdad y la justicia era ahora un camino trazado por las ideas e ideales de Francisco y Madero, recordando a todos que la lucha por un México más justo y democrático no era solo de ellos, sino de todas las personas que soñaron y creyeron en la transformación de su país. La muerte de Francisco y Madero no solo significó el fin de su vida, sino el encendido de un fuego creciente en la lucha por el México que tanto deseaba. Para muchos de sus seguidores, Madero se convirtió en un icono de resiliencia y determinación. La idea de que la muerte es un nuevo comienzo, que defendía en sus cartas espiritistas, tomó forma. Sus apóstoles y activistas vivieron la transformación de su dolor en acción, y el lamento por la pérdida se convirtió en un grito de justicia. La memoria de Madero se convirtió en una fuerza impulsora, un recordatorio diario de que la lucha por la libertad y la igualdad debía continuar. La visión de un México justo e igualitario no podía borrarse, y la fuerza de su legado se manifestó en manifestaciones y enfrentamientos contra la tiranía. Así, la muerte se convirtió en una fuerza unificadora, un llamado al pueblo a levantar las banderas de resistencia y transformar el dolor en esperanza, apuntando al futuro que Madero había soñado. La lección más valiosa que dejó el sacrificio de Madero para su pueblo fue la resiliencia ante la adversidad. Cada día, sus seguidores veían en su carrera un ejemplo a seguir. Incluso después de su muerte, su voz resonó en los corazones de quienes lucharon por el cambio. Enseñó que la lucha por las libertades no se limita a un líder, sino que es una causa colectiva que abarca a todos los ciudadanos. Con el tiempo, esta lección de sacrificio se convirtió en una poderosa base para la resistencia. Los líderes de la revolución emergente comenzaron a organizarse, creando alianzas que antes no existían. Juntos invocaron el espíritu de Madero, honrando su sacrificio con un compromiso renovado. La idea de que su sufrimiento no había sido en vano ayudó a galvanizar la esperanza, y muchos comprendieron que la resistencia requeriría sacrificios adicionales. La determinación masiva de una nueva generación de revolucionarios, inspirada por la vida y la lucha de Madero, formó un nuevo movimiento que permaneció decidido a buscar un México verdaderamente libre. La espiritualidad siempre ha sido una de las fuerzas que guiaron a Madero, y después de su muerte, esta conexión espiritual se intensificó entre sus seguidores. Las oraciones, los rituales y las comunicaciones con el más allá se convirtieron en prácticas comunes entre quienes continuaron su lucha. El concepto de que Madero todavía estaba presente en espíritu, ofreciendo consejos y fuerza, dio a los luchadores una sensación de continuidad y unidad. Las prácticas espirituales se entrelazaron con la causa revolucionaria, galvanizando a unidades de personas que buscaban no solo un gobierno justo, sino también un despertar espiritual colectivo. En decenas de cartas y mensajes compartidos, se invocó el espíritu de Madero como símbolo de esperanza y perseverancia. Miembros de su activismo crearon espacios de reflexión donde espiritualidad y política iban de la mano, capaces de inspirar un fervor aún más intenso entre el pueblo. Así, la espiritualidad se convirtió en un refugio seguro en los días difíciles, una fuente inagotable de fortaleza que mantuvo viva la revolución y la memoria del gran líder. El impacto de Madero en la lucha contemporánea por México sigue vivo, reverberando entre las nuevas generaciones que abrazan sus ideas progresistas. Sus valores e ideales sobre la justicia social han sido absorbidos por activistas y movimientos sociales que surgen cada día, inspirándolos a luchar contra la injusticia y la desigualdad. En debates políticos, discursos y propuestas de reforma, el legado de Madero es citado con frecuencia, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan la transformación. Las luchas por los derechos humanos, la igualdad de género y las demandas de justicia económica invocan el espíritu de Madero como un faro para guiar la resistencia. A medida que los problemas sociales contemporáneos continúan desafiando a la sociedad mexicana, el nombre de Madero se convierte en un símbolo de esperanza y un llamado a la acción, uniendo a las comunidades en torno a la búsqueda de un país mejor. A través de manifestaciones, redes sociales y movilizaciones, su mensaje sigue resaltando que aún ante la adversidad, la lucha debe continuar, avanzando en la construcción de un México que abrace aún más los ideales de libertad,
soñados por Madero. La lucha por la justicia y la igualdad trasciende lo individual, convirtiéndose en una causa que une a las personas en busca de un futuro mejor. La resiliencia frente a la adversidad y la espiritualidad pueden ser poderosas fuentes de inspiración y motivación en tiempos de opresión. Si pudieras elegir una historia inspiradora de un líder o movimiento que dejó su huella en la historia, ¿cuál sería? Comparte tu sugerencia en los comentarios. ¿Qué crees que la sociedad actual puede aprender de la historia de Francisco y Madero y su lucha por la democracia? ¿Qué lecciones siguen siendo relevantes hoy? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video, donde exploramos más historias importantes que dieron forma a nuestro mundo.